saludar a Armando. Armando, Hanna, es un opositor que es muy digno porque nos escucha cada 8 días, nos debate y también nos felicita por nuestro programa. Así que nosotros lo felicitamos por escucharnos. Nos escribe también, mira cómo lo pronuncio yo, Rakal. Soy Ah. putas para la lectura, ¿no? Y bueno, luego leeremos sus Armando dijo una comentarios, cosa que me muchachos. parece muy interesante, que es cierta, y es de hecho como el 6%. Pero Es, los presupuestos máximos representan una proporción de ese gasto en salud. Pero, a ver, o sea, sí, pero estamos hablando de vidas. La plata de la UPC no se puede destinar al pago de esas otras atenciones. ¿Y quién? Ese 10% no es 10% de plata, es 10% de seres humanos con las enfermedades huérfanas y más catastróficas del sistema. Entonces, si a mí ese 10% no me llega, o ese 5% o ese 6% no me llega, ¿con qué los atiendo? O sea, es que estamos hablando de vidas. Entonces, sí, al decirlo así suena muy fácil. Es el 10% del total de la UPC, sí, sí, del total pues, de la plata del sistema. Pero pues es que, a ver, o sea, yo no puedo destinar la otra plata que además ya no me alcanza. ¿Se acuerdan que yo les expliqué la vez pasada lo de la siniestralidad? A mí me dan 100, pero atender a 100, que serían la UPC, 100 pesos. Pero atender a mi población me cuesta 103, porque mi población está muy enferma. Entonces, ¿yo de dónde saco? De mi capital, pero adicionalmente saco de esas reservas técnicas. ¿Y lo saco por qué? Porque el gobierno me autorizó. Los gobiernos anteriores le dijeron a las EPS, saquen de ahí, o sea, como que hagan un balance. Si es más prioritario atender que invertir, gástense esa plata atendiendo que la reponemos. Eso nunca pasó, nunca se ajustó, nunca se repuso, entonces lo sacaron de ahí y ahora salen a deber, pero adicionalmente no les pagan ese 10 y ese 10 son personas, o sea, es que no es como que, ay, solo es un 10% del total del gasto en salud. Dios mío, ese 10% son las personas con las enfermedades más catastróficas del sistema, eso no es solo un 10% y una cifra que se use así tan a la ligera. Hanna, excelente respuesta. Armando, copie, tome nota y contrarresponda. Hanna, usted decía que el gobierno esconde pues el verdadero motivo de por qué está interviniendo la CPS. Y no es este gobierno, o sea, eso viene de gobiernos anteriores. Las intervenciones son para liquidar. ¿Por qué? Porque esas EPS efectivamente eran corruptas y había que Y, liquidarlas. y entonces, ¿cuál es pero pongámonos en el gobierno de Petro? ¿Cuál es entonces el objetivo de su reforma a la salud? ¿Mejorarla? ¿Alivianar gastos? ¿Cuál es en realidad el objetivo de Gustavo Petro? Ahora no digamos si es Ya bueno o es, malo. ¿Cuál cree ya es, usted? ¿Cuál? pienso, yo no sé, o sea, pienso muchas No se cosas. sabe. O sea, pienso muchas cosas y digo como listo, yo siento genuinamente, yo siento que ellos creen lo que están diciendo, o sea, yo siento que ellos creen en lo que están diciendo, por una parte, pero siento que ahí en ese grupo de las personas que creen en lo que están diciendo también hay otras personas que son oportunistas, ¿cierto? Entonces pasa cuando uno tiene mucha fe en una ideología o cree mucho en una ideología, que también hay otros que son oportunistas de ese creer tanto en ello. Entonces, ¿yo qué pienso? A mí lo de atención primaria me parece bien. Esto también creo que lo hablamos la vez pasada. O sea, tenemos unos puntos de acuerdo que son súper claves. Pero yo creo que una parte de esas personas que defienden este proceso de reforma de verdad creen o creían, porque el hecho de que el ministro reconozca que no alcanza la plata ya es un paso. Eso ya es un paso. Creen que al borrar las EPS, se acaban los problemas de sostenibilidad del sistema, porque las EPS son un intermediario. No, yo ya les expliqué que hay muchos tipos de EPS, hay EPS mixtas, solidarias, privadas, o sea, hay muchos tipos de EPS y que realmente los gastos administrativos no alcanzan a subir al 5%, o sea, no es que estén robándose la plata de ahí, Además, pues nos dijo como usted que había EPS solidarias, que el principio de la salud es solidario y que pues, hay EPS que incluso, como solidarias y nos, mutuales que se originan en cooperativas, eso en pues cooperativa. cooperativas comunales, pues, y populares, etcétera. Y así se crea. Porque hay un mito generalizado entre muchos petristas, no todos, que es que las EPS son casi que grupos de ladrones que se roban la salud de Colombia, entonces hay que quitarlo
para emanciparnos, pues porque siempre ese mismo diálogo materialista dialéctico de que tiene que haber un enemigo que se ha apropiado del capital y entonces tenemos que volver a socializar ese capital. ¿Usted Yo está de lo, acuerdo con eso? Con que en realidad... no, no necesariamente, o sea, no en este caso, a eso iba con lo de borrar las EPS. A mí, Hanna Escobar, personalmente me importa 5 si desaparece la figura, pues, o sea, que desaparezca la figura, pero lo que se tiene que garantizar es el aseguramiento individual. ¿Cuál es la preocupación, por ejemplo? Que el gobierno no tiene experiencia haciendo esto, o sea, el gobierno no sabe cómo hacerlo, entonces es como que, Dios mío, ¿qué van a hacer con toda esa plata? ¿Cómo? O sea, ¿cómo la van a manejar si no tienen esa experiencia? Por eso, de ahí que a mí me parezca que, listo, estas intervenciones, y yo lo he dicho, llamando a la calma, oigan, no se muevan de su EPS, no se muevan de su EPS, quédense en su EPS. O sea, Sanitas está intervenida, sí, ellos tendrán sus debates y sus discusiones administrativas para resolver ese lío, de pronto se puede revertir la decisión, de pronto demandan al Estado. Sanitas tiene que seguir funcionando, porque es que el derecho a la salud es fundamental, es constitucional, y en este momento, ¿quién es el responsable de garantizarlo? El que le intervino, o sea, el gobierno. La EPS no se puede acabar, no se va a acabar. ¿Qué tenemos nosotros como colombianos? Mecanismos constitucionales, tenemos también a la Defensoría del Pueblo. Lo que hay que hacer es quedarnos en donde estamos y exigirle al nuevo gerente o al nuevo presidente que haga lo que le corresponde hacer y que no deje morir la EPS. Por eso yo les digo, si el gobierno de verdad está interesado en la salud y en hacer que funcione, va a administrar correctamente esas EPS, va a ser sincero con eso. ¿Cuál es la preocupación? Que está ahí mi otra parte más paranoica que dice, Dios mío, Petro quiere la plata de la salud y las pensiones para la campaña 2026, pero adicionalmente quiere controlar a partir de la salud como a la población. O sea, esa es mi mayor preocupación, que Lo que está usted llama el relacionada con lo que yo biopoder. les digo poder, sí, o sea, ¿Puede como que explicar ese concepto a nuestros oyentes? sí, lo vivimos en pandemia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en pandemia casi que se gobernó por decretos, pues por decretos presidenciales. ¿Por qué? Porque había una situación de riesgo externa que pues que ponía a toda la población en dificultades y el presidente tenía la facultad para tomar medidas especiales en lo que requiriera y para administrar los recursos del Estado en esa situación como pues como lo requiriera, ¿cierto? Porque era una situación especial como de emergencia. Y eso, ese concepto, de hecho, yo creo que uno de los que más hablaba del tema de biopoder era Foucault, pero hay, ¿cómo es que se llama? Hay uno que creo que se llama Preciado. Les voy a compartir un artículo que fue el que me mantuvo en pandemia. Yo en pandemia fui muy crítica también y me mantuve como muy tranquila en medio de todo. Y me decían del combo rebaño en X porque, pues por la inmunidad colectiva, pues por la inmunidad de rebaño. Pues yo no estaba de acuerdo con las medidas de Inglaterra, que fueron de entrada inmunidad colectiva. A mí me pareció bien la estrategia de los intervalos de los cierres como, sí, segmentados. Bueno, el caso es que el biopoder es básicamente que nosotros estamos tan llevados en temas como de salud o tan preocupados pues, por nuestra salud o por nuestra vida, etcétera, que a partir de ahí empiezan a ejercer control sobre nosotros, como en pandemia, como que y eso puede llegar a medidas muy drásticas. Por ejemplo, en pandemia lo de exigir carnet vacunal, es como o sea, la vacunación. No soy antivacunas, yo me vacuné, pero pues entiendo que hay personas que no, y eso es una decisión individual. Vos no podés imponerle una decisión en salud a toda una población, porque las decisiones en salud son individuales. Entonces, ¿cuál es la preocupación con eso? Que ese biopoder implique que el gobierno puede imponer decisiones colectivas en salud cuando el tema de salud y enfermedad es un asunto pues del fuero propio. O sea, por ejemplo, lo de las drogas. Las drogas, para mí, como decía Carlos Gaviria, la adicción es una enfermedad, pero yo tampoco puedo obligar a un enfermo a tratarse. En esa misma medida, el enfermo tiene que reconocer que tiene una adicción y tiene que elegir recibir tratamiento. Yo no le puedo imponer un tratamiento a un enfermo. Entonces, un poco el biopoder va hacia allá, como a imponernos cosas colectivas y anulando ese fuero
pues ese fuero individual en el tema del... Muy interesante. Sí. Aquí en Estados Unidos esa conversación sobre la pospandemia y cómo se manejó es muy álgida ahora y va a jugar un papel en las elecciones que vienen muy grande, ¿no? Y sobre todo que allá hay un tema muy teso con todos los conspiracionistas, o sea, todo ese fenómeno QAnon horrible, miedoso, los anti-vaxxers son muy fuertes allá. Pero lo que está... porque bueno, claro, está esa facción extrema de casi de eso, de QAnon, pero también están las personas centristas, llamémoslas centristas o racionales, que en su momento, por ejemplo, cuestionaron lo que decía la CDC, que era la agencia de salud acá. Y con toda razón, y aparte ahorita según las declaraciones de Fauci, sí, estaban en lo cierto. Esa es la controversia, que los callaron, ¿cierto? Por ejemplo, los baneaban de X o los baneaban de Instagram, porque decían que esta droga, se me olvida cómo se llama, Chloroquine o cómo se llamara, o la otra, habían mostrado efectos y eso lo consideraban información peligrosa, mala información, y empezaban a banear esas cuentas, y ahora eso es un debate muy grande y muy importante. Yo siento también, yo creo que estamos de acuerdo en eso, que cuando se crea un pánico biológico como el que nos ocurrió durante la pandemia, no sé si también hemos hablado aquí o has escuchado de la teoría del shock, ¿cierto? Que no es que la pandemia haya sido planeada por nadie, no hay que ser así de conspiranoico tampoco, pero una vez ocurre, una vez la crisis... Es aprovechada. Claro, exacto. Entran y si es un gobierno autoritario que está ahí montado, va a implementar unas políticas que van en contra de las libertades individuales y ciudadanas. Pero mira que lo que está pasando acá es similar, entonces estamos entrando en una crisis de la salud. ¿Y para qué sirve? ¿Y cuál ha sido la narrativa? Es que la crisis ya venía desde antes, era solo que tenía que explotar para que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer, que son las medidas que tenemos que tomar. Ustedes nos necesitan para que los salvemos, pero es como que veo, o sea, a ver, 30 años llevamos más o menos funcionando y había unas medidas que se debían tomar, la Corte te lo dijo, no las tomaste y por eso estamos donde estamos. Por eso yo digo, el llamado no es al pánico, o sea, toca seguir resistiendo, porque si nos enloquecemos y entramos en ese pánico, claro que favorecemos ese escenario de biopoder. Y por eso es importante que tengamos estas conversaciones, porque es la única manera de aclarar los argumentos y no dejarse arrastrar por esas pasiones, ¿verdad?, que tú mencionas. Yo te quería preguntar comentar una cosa y preguntar otra. La narrativa de personas como la señora Corcho, el señor, los petristas en general, perdón, es que lo privado, la salud es un derecho fundamental y los privados siempre van a tener un incentivo egoísta, capitalista, que va en contradicción a ese derecho. Entonces, los privados nunca van a poder administrar la salud de forma correcta, ¿cierto? Pero lo que me llama la atención es que ellos tampoco explican o pueden elaborar un argumento diciendo, ¿y cómo sabes tú que los públicos, los funcionarios públicos sí van a poder resolver los problemas que los privados no pudieron? Con el agravante que en el último informe que presentó la misma Carolina Corcho, el mayor déficit presupuestal que encontraron con las cifras de Vicente Calvo, de 6 billones de pesos, era de 9 EPS, que, oh, sorpresa, es la del Estado. Entonces es como que ve, o sea, vos me estás diciendo que vos querés administrar toda la salud, pero el mayor déficit que acabaste de encontrar con las cifras que tenés es en la EPS que vos estás administrando. ¿De qué me estás hablando? Entonces, ¿por qué me estás diciendo que vos puedes hacer algo que evidentemente pues no puedes hacer? Yo creo que es porque también volvemos al marco ideológico teórico más fundamental que tiene mucha gente, y es que sí, que hay ángeles y demonios en la vida, hay buenos y malos, y los malos son los capitalistas egoístas, pero los buenos son los altruistas que creen en lo público y que creen también en unas utopías, ¿cierto? Que creen que la plata alcanza para todo y que el problema de Colombia es la desigualdad y no la falta de plata. Pero mira, te lo pongo así, o sea, eso a mí me da como un poquito de tristeza, también identificándome mucho con la izquierda yo. Me da un poquito de tristeza, por ejemplo, por lo que nos preguntaba el compañero ahorita.
es que solo es el 10%. ¿Quién es el capitalista sin corazón? Es que no estamos hablando de plata, mi vida, estamos hablando de vidas humanas. O sea, los pacientes deben estar primero que cualquier discusión. La discusión de la salud no es en torno a las EPS, acábenlas, no es en torno a ver si quién maneja la plata, es en torno a cómo le van a garantizar a ese 10% que al parecer es despreciable, que siga accediendo y que siga con esas garantías de derecho. Es que no podemos concentrarnos y decir cifras así tan a la ligera. Eso de hecho es muy el discurso que tanto han criticado, y esa disonancia cognitiva me molesta, porque es el discurso que tanto han criticado de, es que solo vienen a hablar de cifras e indicadores. Esas cifras que mencionan y que ahora ellos son los que las están usando, además, para hablar de plata, son personas. ¿Cuánto? O sea, ese 10%, ¿cuántas personas son y qué tan enfermas están? Bueno, Hanna, pero ¿y qué hay de las personas en la Colombia profunda, en las regiones que han sido olvidadas y desprotegidas por este sistema? Estamos totalmente de acuerdo, y eso lo hablamos la vez pasada. O sea, el sistema requiere una reforma y requiere garantizar el acceso en las zonas dispersas, pero no puede ser que yo garantice el acceso en las zonas dispersas quitándole a los que ya tienen acceso. O sea, yo tengo que encontrar la manera de hacer un balance para mantener como el coso urbano, las partes más o menos dispersas que ya tienen acceso. ¿Cómo mantengo eso? Garantizando que voy a llevar acceso a los demás. No es quitándole a los unos para darle a los otros, porque estos unos ya lo tienen y lo necesitan. Ahí yo creo que se divide el mundo realmente entre personas ideologizadas y personas, no sé, lógicas y críticas, porque me recuerda esto que me estás diciendo al discurso de Gustavo Petro en Urabá hace una semana, ¿no? Donde decía que los blancos ricos del poblado habían usurpado al Urabá y que, porque si me entiendes a dónde voy, es decir, ¿cómo es posible que en las ciudades la gente, voy a utilizar, la gente del poblado sí tenga estas EPS que funcionan para ellos, pero la pobre gente del Urabá no tenga acceso a la salud? Esa es la forma en que mucha de esta gente piensa, ¿cierto? Y lo peor es que, bueno, sí tienen, y yo creo que por ejemplo, él comete ciertos errores con el tema de Antioquia. Ha hecho mucho este chiste, porque ellos en la campaña decían, si cambia Antioquia, cambia Colombia, y ahora se les volteó esa frasecita que me daba rabia, a mí me daba mucha rabia, porque es que ¿qué tenemos los antioqueños? Pues ni que fuéramos del diablo. O sea, como que si cambia Antioquia, cambia Colombia. O sea, esa lógica de que todo antioqueño es paramilitar, facho, de derecha, pues ya es como que veo, o sea, cálmate, pues que acá hay de todo. Es una simplificación para instrumentalizar este tribalismo muy natural de los humanos. Yo se lo encuentro muy peligroso y lo critico. Pero mira que se les devolvió la narrativa. ¿Por qué? Porque entonces Antioquia es una región que históricamente ha sido solidaria. Acá en Antioquia, pues funcionamos por la solidaridad, porque no sé, de pronto somos muy regionalistas, o los paisas todavía somos muy provincianos, o lo que sea, pues, pero a cada uno le dicen como que hay no sé, un pueblo en problemas, o un municipio en problemas, o nos hace lo de la vaca, hace falta para una carretera, pues parce, pongamos, o los pacientes de savia, la mayoría no estamos en savia, y acá en Antioquia todos estamos preocupados por savia, o sea, porque es la de Antioquia. No, mira, Hanna, y esa retórica divisiva y dividir a la gente por estratos, por regiones, por razas, me parece despreciable. Esto lo hemos hablado mucho acá. Yo te quería hacer... Preocupante y peligrosa. Muy preocupante y muy peligrosa y inmoral. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Yo te quería preguntar sobre la Ley 100, que me dieras tu opinión, porque yo me pregunto, bueno, ¿tú crees entonces que la Ley 100, como dicen los izquierdistas, es nefasta, o que la Ley 100 es perfectible? Es decir, que la Ley 100 no es necesariamente incompatible con estos ideales altruistas, ¿cierto? De llevar la salud y de cumplir la promesa de la Constitución y cubrir a toda la población en las regiones. Un segundito. Vamos a hablar de la Ley 100. Invitamos a los oyentes a que preparen sus preguntas sobre la Ley 100. ¿Cuántas no han de tener? Y también que se preparen, porque vamos a leer todos los comentarios. Así que comenten, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan el programa para educar al algoritmo. Bueno, ¿qué opino yo de la Ley 100?